Buen día, mi nombre es Erika Vanessa Higuita Herrera. Soy psicóloga, magíster en neuropsicología y educación y actualmente doctorante en ciencias de la educación en la Universidad de Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, México. El tema a abordar el día de hoy es la educabilidad. El concepto de educabilidad desde la filosofía de la educación consiste en la posibilidad de transformación, donde no existe determinación total, ya sea ambiental o hereditaria. Es un sujeto pensante y por ende con libre albedrío. Sin embargo, la introducción del término educabilidad se le atribuye a Herbart, aludiendo con este término tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre. En 1985, Fermoso expresa que la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en que de hecho puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y de espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condiciona. Esta definición coloca al sujeto educable dentro de un contexto particular que proporciona los estímulos para garantizar una transformación desde esa interacción social específica. Además, manifiesta que es inherente al ser humano como posibilidad y categoría porque es un cambio intencional que genera un aprendizaje. Características de la educabilidad. La primera es que es personal. Esta característica confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la perspectiva del individuo. La educación no es tan solo una formación, sino también una condición formadora necesaria del propio desarrollo natural. La segunda es que es intencional. El ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se le considera como deber ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. La tercera es que es dinámica. Todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en acto. Y por último, es necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. En la educabilidad se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables desde la intencionalidad del proceso educativo. Los límites de la educabilidad. García Carrasco manifiesta que los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad. La limitación del ser humano es ostensible y múltiple. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. En cuanto a ser educable, el hombre comienza su vida lleno de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente, entre otras cosas. Existen tres perspectivas sobre los límites de la educabilidad. La primera se basa en la herencia. Aquí están aquellos que opinan que todo el desarrollo personal depende de factores constitucionales, hereditarios y congénitos, desarrollando un pensamiento denominado pesimismo pedagógico, defendida por la corriente genetista, predisposición biológica que determina al ser humano. La segunda perspectiva se basa en el ambiente. Se encuentran aquellos que piensan que esos factores de la herencia no cuentan en absoluto, de tal modo que solo intervienen causas ambientales, desarrollando un pensamiento denominado optimismo pedagógico, en el cual la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Aquí hay dos vertientes que la apoyan. Una sociológica, en donde el grupo social es quien ejerce esa fuerza moldeadora sobre ese individuo y que estos están destinados a configurarse según su grupo. Y una corriente psicológica, una vertiente, donde defiende la tesis de que la personalidad humana es plástica
y además se va configurando progresivamente según las experiencias a que se ve sujeta. Por último, están quienes manifiestan que tanto la herencia como el ambiente son los que influyen o moldean ese aprendizaje. Entonces, hay quienes admiten la influencia conjunta de la herencia y del medio social, desarrollando un pensamiento denominado optimismo moderado, que es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. Hay limitaciones generales de la educabilidad. Una radica en la misma naturaleza del hombre y la otra en la naturaleza de la intervención educativa. Una proviene del lado limitador de la educabilidad, cuando se ha dicho que es libre, que hay cierta libertad. Bueno, aquí se corresponde a la instintividad ciega, sometida a las inexorables leyes biológicas o de la corporeidad, en cuanto que representa el lado contrapuesto a la llamada espiritualidad según denominación de la filosofía contemporánea. Y la segunda, aporía, se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. La indeterminabilidad del niño se halla limitada por su individualidad. La determinabilidad por la educación está limitada además por las circunstancias de la situación y del tiempo. También hay limitaciones derivadas de la intervención técnica, en donde el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto y es que el hombre es una existencia posible, algo inacabado, por todo lo cual el educador corre el doble riesgo de objetivar su relación con el educando o de incurrir en la relación subjetiva. Y también hay limitaciones concretas que pueden ser por el educando, por el educador o por las situaciones socioculturales. La espiritualidad del ser humano. Según San Cristóbal, en el año 1965, expresa que la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Las teorías espiritualistas asignan 3 características fundamentales a la educabilidad. La primera es que es personal, porque se da en la persona como espíritu encarnado y libre. La segunda es que es relacional, porque la educabilidad posee una estructura que dice relación del espíritu con las cosas. Y por último es activa, por la operatividad que posibilita. La realización del espíritu humano no se adquiere, sino que se actúa. Teorías personalistas que defienden que la educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo en términos de Max Scheler la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. El hombre es persona, hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Concluyendo la temática abordada, cabe resaltar que el ser humano tiene la condición para desarrollar las habilidades que favorecen su aprendizaje. Sin embargo, el entorno social en el cual se desenvuelve ejerce ese estímulo que propicia la adquisición de conocimientos aplicados a resolver situaciones, problemas en su diario vivir. Por ende, la educabilidad es inherente al sujeto porque constantemente el medio se porta como educador ofreciendo una vasta gama de conocimiento que el sujeto adapta a su necesidad, pero que parten de su deseo, facilitando una adaptación a las circunstancias evidenciado en un cambio. Esto es lo que como agentes educativos se busca, movilizar a ese sujeto hacia un cambio y que lo aplique en su cotidianidad. Empero existen ciertas características particulares, ya sean del propio individuo o del entorno, que limitan ciertos procesos y por ende impactan en los resultados esperados.